Eh, Decía entonces, te damos la palabra, Vanessa, un gusto que estés acá con nosotros, que te hayas podido conectar desde Buenos Aires. Sabemos que allá es un día feriado, ¿no? No laborable, y bueno, un gusto que puedas estar aquí. El embajador ha hecho una muy buena introducción de todo tu trabajo como dirigente político dentro del Partido Justicialista, como también sindicalista, ¿no? Ahora cuando te presento, sos nacida en democracia, qué joven, 1984. Eh, es diputada de la Nación, entonces, bueno, comienzo con tu presentación. Vanessa Siley es diputada de la Nación, del Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, es secretaria de organización del Partido Justicialista, es abogada laboralista y licenciada en Relaciones Públicas, formó el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del cual es la secretaria adjunta de la comisión directiva, un sindicato que forma parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, y a su vez esta federación integra la Confederación General del Trabajo. Preside la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, es autora de distintos proyectos de ley referidos a los trabajadores y las trabajadoras de la industria audiovisual, proyectos de ley sobre empresas recuperadas, sobre la autarquía judicial, y bueno, y ha tenido declaraciones, ¿no?, referidas a la declaraciones de repudio, ¿no?, referidas a la utilización de esta guerra judicial, de esta combinación de procesos judiciales y de difusión mediática, conocida como lawfare, contra funcionarios y líderes políticos. Así que, bueno, muy agradecida, Vanessa, que puedas haberte hecho tiempo para estar aquí con nosotros hoy y que te puedan escuchar aquí en México, los estudiantes y todos aquellos interesados en esta cuestión referida a la mujer y a la condición social también, principalmente a la condición social de la mujer en nuestras sociedades, ¿no?, en nuestras democracias, en las democracias latinoamericanas específicamente, que, bueno, están condicionadas, ¿no?, en términos económicos y en términos sociales. Así que, bueno, te dejo, Vanessa, con la palabra y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, muchas gracias a vos y muchas gracias a Carlos, por el embajador Carlos Tomada, y compañero, por la invitación. Estamos en el feriado de Carnaval en Argentina, un feriado que hemos podido recuperar en la democracia, ya que había sido quitado por la dictadura, la última dictadura cívico-militar de la Argentina, y bueno, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se lo recuperó, y es todo un emblema en nuestro país este feriado, porque significa mucho, mucho desde lo popular y mucho desde nosotras también, ¿no?, desde las mujeres. La verdad que, bueno, muy agradecida por esta invitación. Muchas cosas me gustaría contar, y para empezar a hablar de la cuestión partidaria de nuestro partido justicialista, es insoslayable mencionar nosotros somos un movimiento histórico, popular, democrático, y con una enorme tradición de participación política de los trabajadores, trabajadoras, de las mujeres en particular y de los distintos colectivos sociales. Y ese origen lo marca Perón y Eva Perón, allá por la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Entonces, para hablar de la participación de las mujeres o de la equidad, de la perspectiva de género, cuando todavía no se llamaba perspectiva de género incluso en la Argentina, es insoslayable no hablar de María Eva Duarte de Perón, no solamente porque fue la impulsora y la que logró, y en el momento histórico en que se logró concretar, ¿no?, porque muchas veces los derechos son banderas que se enarbolan en un tiempo y se ejecutan en otro. En nuestro caso, en el tiempo de Eva, se logró ejecutar una bandera que tenía años ya y que tal vez había sido impulsada por mujeres más desde el anarquismo o desde el socialización del voto femenino, que convierte al voto en Argentina efectivamente en universal,
porque hasta tanto no hubiéramos votado las mujeres, ese voto no era universal. Bueno, es el gran comienzo nuestro, porque no solamente que pudimos allí votar, tener en nuestra libreta cívica, nuestra identidad política, sino también ser elegidas. Y así es que encontramos en la historia que las primeras legisladoras de índole nacional y de índole provincial en la República Argentina fueron peronistas, fueron del Partido Justicialista. Ese origen determinó además también aquella aumentada participación del 30% de la rama femenina en el Partido Justicialista. Ese origen todavía existe hoy día, digamos. En nuestro partido hoy se sigue dividiendo por sectores. El sector de la rama sindical es como si fuéramos un árbol que tiene distintas ramificaciones. Bueno, la rama sindical, la rama femenina, la juventud y lo que es la política propiamente dicha. La diferencia entre aquel origen del 30, eran 30%, se dividía en porcentajes, 30, 30 y 30. La diferencia con el hoy es que hoy nuestro partido justicialista, por lo menos en el partido donde yo soy secretaria de organización en la provincia de Buenos Aires, que actualmente conduce Máximo Kirchner como su presidente, ya hoy tenemos paridad. No hay un 30% de mujeres, sino que hay un 50% de mujeres. Esto también, no solo en el orden partidario, sino que se ha trasladado al orden institucional. El poder legislativo de la República Argentina, nacional, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y Senadoras, y muchos poderes legislativos provinciales, la enorme mayoría, creo que quedan 1 o 2 provincias que aún no han sancionado la ley de equidad, tienen 50% de participación de las mujeres en las bancas. Y esto ha llevado en nuestro país, desde esta historia partidaria, que casi siempre se vincula lo igualitario en términos civiles y en términos formales, con momentos de igualdad en términos materiales en nuestro país. Así es que nos encontramos con que los momentos donde más hubo reparto y redistribución de la riqueza también fueron momentos de ampliación de derechos civiles o de ampliación de derechos para las minorías. Esto pasó en aquellos orígenes del peronismo y también pasó, casi les diría como una especie de puente histórico, a partir del 2003 en la Argentina con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. En términos, como les decía, esta vinculación intrínseca entre lo que es el mejoramiento de la situación de la justicia social y el reparto social de la riqueza en la Argentina, con la ampliación de derechos civiles, ha llevado que en el último tiempo de la presidencia de Néstor para acá, con un interregno que fue la presidencia de Mauricio Macri, me gustaría mencionar lo que fue la ampliación en términos de derechos para las mujeres y para las disidencias y para las diversidades en nuestro país. Así es que, por ejemplo, no solamente la ley de protección integral contra la violencia de la mujer, no sé si me están escuchando bien, si está ok, perfecto. La ley de protección integral contra la violencia de la mujer, que fue una ley del año 2009, una ley muy avanzada en nuestro país, que es casi como, les diría, la ley madre desde la cual empezamos a combatir a la violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Es una ley muy abarcativa, que incluso ha tenido modificaciones luego, pero que es una ley muy abarcativa porque habla de la violencia en términos simbólicos, la violencia en términos económicos, de la violencia en el ámbito laboral, de la violencia en el ámbito público, en el ámbito privado, y de esta manera damos comienzo a lo que fue la desnaturalización de que lo personal es algo privado, y pasamos a una idea de que lo personal también es político. De esta manera podemos entender que luego se haya, después de un movimiento muy importante en nuestro país, que nació en el 2015, que se llama Ni Una Menos, que tiene carácter movimentista y que es más bien un grito de empoderamiento de las mujeres. Después de ello hemos podido sancionar la figura penal
el tipo penal de femicidio específicamente en el Código Penal de nuestro país, que es aquel delito que se comete contra una mujer, asesinándola por su condición de tal. E incluso hemos pasado a una figura similar en el caso de las personas trans, porque el travesticidio, que es un crimen de odio, ha tenido no normativa, pero sí jurisprudencia, es decir, ha tenido importantes fallos en los casos, un caso muy conocido en nuestro país, que es el caso de Diana Zacayán. Esta jurisprudencia se ancló y se basó en lo que es el femicidio, agregándole el contenido de odio, ¿no? Para este momento es muy importante tenerlo presente porque no solo en Argentina, sino en América Latina, hay una nueva ola de derechas que basa su política social, comunicacional y de propuesta electoral hacia la sociedad en el odio y en la violencia hacia un otro, una otra, o un otre, como decimos en Argentina. Así que es importante saber que nuestro país se ha robustecido en materia legislativa y también en materia judicial y jurisprudencial, en este sentido reprochando, repudiando y dándole el carácter de ilícito que tiene la violencia en la sociedad, ¿no? Entonces, es importante que todo el tiempo volvamos a remarcar y volvamos a poner sobre la mesa que tenemos estas normativas y que tenemos estas herramientas. En nuestro país, además, con la llegada del Frente de Todos a partir del 2019, hemos podido crear por primera vez en la historia el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, y es un ministerio que nos ha servido muchísimo para seguir de cerca la política transversal que tiene que ser la perspectiva de género. De esta manera podemos efectivamente ver que cada política del Estado, del Poder Ejecutivo de la Nación, tiene perspectiva de género. Los presupuestos nacionales, y acá es muy importante, los presupuestos nacionales tienen una revisión del Ministerio de las Mujeres para que tengan perspectiva de género en su aplicación. Bueno, miren, soy abogada laboralista, entonces tengo toda una inclinación hacia el derecho laboral y el derecho del trabajo, y a partir del 2019 ha recuperado el rango de ministerio, precisamente el Ministerio del Área Laboral, la cartera laboral, que había sido reducida en el escalafón administrativo a una secretaría, pudo recuperar el rango de ministerio por una política pública, y desde el Ministerio de Trabajo también se han abordado políticas para la igualdad laboral, porque para nosotras, muchas mujeres sindicalistas, venimos planteando en la Argentina que si no hay una cuestión de igual ingreso al trabajo, si no hay una política firme de erradicación de las brechas salariales, que nuestro país no se presenta por esto solo un poco para explicar, porque a veces se equipara el concepto de brecha salarial que existe en otros lados del continente o en otros lados del mundo con el de la Argentina. En Argentina, a raíz de la tradición fuertemente del movimiento obrero organizado, a raíz de un artículo muy importante de nuestra Constitución, que es el artículo 14 bis, que habla de igual remuneración por igual tarea, a raíz de la existencia de convenciones colectivas de trabajo, por lo menos en el ámbito formal y registrado del trabajo, no existe que hay una mujer que realiza la misma tarea que un varón y que cobra distinto solo por su condición de ser mujer. La brecha no se produce por esa característica. En nuestro país la brecha se produce por la división sexual del trabajo y por por lo que podemos llamar el diferente modo que ingresamos al mundo laboral y las diferentes actividades laborales que desarrollamos. Por ejemplo, muchas mujeres son maestras, enfermeras, trabajadoras de casas particulares en nuestro país. Y estos trabajos suelen tener en nuestro país, históricamente, por esta división sexual del trabajo, remuneraciones e ingresos de la media para abajo. Son trabajos que en términos salariales están devaluados, es decir, valen menos de lo que deberían valer. Ahí aparece la brecha salarial en la Argentina, porque tenemos muchas mujeres trabajando en trabajos mal remunerados.
al realizar el promedio salarial, nos va a dar a la baja. Y obviamente el techo de cristal. Los trabajos, las tareas jerárquicas, los puestos de conducción, los puestos gerenciales, suelen estar ocupados por hombres y son los mejor remunerados. Estas son las dos características que hacen a la brecha. Y la tarea de cuidados, que es otra de las políticas que hemos abordado en el último tiempo. Hemos abordado fuertemente, les doy un ejemplo, que fue un ejemplo que nació en pandemia y que impulsamos mucho desde la Comisión de Legislación del Trabajo, desde la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, fue la ley de teletrabajo. Una ley que es protectoria del trabajador y la trabajadora, y que se impulsó con el objetivo de evitar la desregulación absoluta de esta materia y por ende la explotación del trabajador y la trabajadora. Tuvo su impulso en pandemia, pero la idea es que se profundice ahora en su implementación post-pandemia, porque el teletrabajo ha sobrevivido a la pandemia y ha permanecido en muchos empleos. Y en el marco de esa ley, que es una ley muy protectoria de los trabajadores y trabajadoras, que lejos de fomentar el teletrabajo lo regula, ¿no? Porque a veces se confunde esto de que regular es fomentar, no, regular es precisamente evitar que una labor, una tarea o una modalidad de trabajo se convierta en explotación y se aleje de la dignidad que debe portar todo trabajo, ¿no? Toda relación de dependencia. Una de las características de esta ley es que incorporamos las tareas de cuidado como un beneficio, un derecho de quienes realizaban teletrabajo. Es decir, no se puede estar haciendo dos trabajos a la vez, cuidando y teletrabajando, por ende incorporamos el derecho a la flexibilidad laboral positiva en favor de la persona que trabaja, de cambiar su jornada o incluso reducirla cuando está cuidando niños, niñas y adolescentes o personas mayores o personas con discapacidad que necesiten asistencia específica de esta persona. Y de esta manera incorporamos a la palabra tareas de cuidado como un derecho a ser regulado por primera vez en el orden público laboral de la Argentina, ¿no? Fue a partir de la pandemia en el año 2020. También tuvimos un avance legislativo en el cupo laboral trans, también en materia laboral, por lo menos en el ámbito público, nos falta aún la regulación en el ámbito privado. Hemos tenido también avances en términos laborales relacionados con la perspectiva de género, con la aprobación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, esta ratificación por la Argentina, que se hizo también en el año 2020 y llegó a nuestro país a ser el tercer país del mundo en ratificarlo, nos posibilitó, entre otras cosas, tener perspectiva y lucha para la erradicación de la violencia en los convenios colectivos de trabajo. Porque al aprobarse este convenio internacional, las convenciones colectivas de trabajo, mientras iban discutiendo cada año, en el año paritario, cuando se sentaban en la mesa convencional, como le decimos en Argentina, posibilitaba que tal vez muchos ámbitos creen su licencia por violencia. En caso de que una mujer haya sido víctima de violencia en el ámbito laboral o intrafamiliar, muchas convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo, de nuestra organización CITRAJU, también la del Estatuto Docente lo lograron en el sindicato bancario, lo lograron en el sindicato argentino de televisión, SATSAI. Todo fue un avance muy importante que se dio a raíz de la ratificación del convenio 190, poder ayornar el convenio colectivo a esta realidad, ¿no? A la realidad de que la violencia se sufre también en el ámbito laboral. Y bueno, es muy importante que también se comente esto, porque muchas veces las normas, si no tienen una efectiva vigilancia y ejecución, pueden quedar en lindos papelitos, ¿no? Pero los convenios colectivos de trabajo son, digo yo, las normas más directas, porque son derechos, son leyes para un ámbito determinado, una actividad determinada, son de obligación para todas las partes, y los sindicalistas y las sindicalistas son en esos ámbitos legisladores, en pequeño, ¿no? En concreto, en específico. Y en esos ámbitos es muy difícil incumplir un convenio colectivo de trabajo,
porque los que lo gestan son los mismos que lo ejecutan. No es que hay una división de poderes, sino que es un ámbito laboral concreto. Así que en ese sentido reivindico mucho la negociación colectiva, porque nos ha permitido en Argentina tener altos niveles de derechos. Sí tenemos deudas pendientes en nuestro país con respecto a las mujeres y con respecto al trabajo, porque los porcentajes de trabajo no registrado en nuestro país han seguido creciendo, y la gran mayoría de mujeres somos las que tenemos trabajos no registrados. Entonces ahí también hay una deuda pendiente por parte de nuestro partido y de nuestro movimiento hacia estas mujeres. La regulación de las tareas de cuidado, que, valga la redundancia, fue una diputada peronista, de las primeras que tuvo la Argentina, Delia Parodi, la primera que intentó regular el trabajo de cuidados. Luego, durante la presidencia de Cristina y la gestión del actual embajador Carlos Tomada, pero como ministro, se reguló a través de una ley muy importante, que para mí es una de las leyes más revolucionarias en materia laboral y de género que tiene la Argentina, que es la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, que le da exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador y trabajadora. Fíjense ustedes, 70 años después hubo el intento de Delia Parodi, allá por 1955, que fue interrumpido por un golpe de Estado de la revolución, como le decimos nosotros, fusiladora en la Argentina en 1955, hasta el 2010, este trabajo y esta labor realizada 99,99% por mujeres no había sido regulada. Había quedado un agujero en la historia hasta que, bueno, volvió a llegar un gobierno de índole popular. Bueno, pero ahora todavía nos queda toda lo que es la tarea de cuidados, que no se realiza como relación de dependencia, sino que se realiza en los propios hogares de las amas de casa, de las trabajadoras que tienen trabajo y vuelven a su casa y siguen trabajando. Bueno, ese es un debate y una discusión que está muy en boga en nuestro país en la actualidad, que no alcanza con una ley. Siempre decimos esto, o sea, creer que alcanza con una ley, no alcanza con una ley. ¿Es necesaria una ley? Sí, es necesaria una ley. Lo más importante para determinar un reparto equitativo de las tareas y las labores es el modelo económico. Siempre es el modelo económico, que debe ir acompasado con normativa que garantice igualdad, pero sin un modelo económico apuntando a la redistribución de la riqueza, con protección de los recursos naturales, con soberanía nacional, con justicia social, las mujeres vamos a seguir estando rezagadas en la historia. Hemos avanzado y nos robustecimos en materia legislativa. Hemos avanzado y tenemos mucha presencia en la participación política y en las instituciones de la democracia. Hemos avanzado en las instituciones libres del pueblo, como son las organizaciones sindicales. Pero si no apuntamos a un modelo económico fuertemente distributivo, vamos a seguir detrás de las injusticias, ¿no? Detrás de la desigualdad y de la discriminación. Así que bueno, espero haber sido abarcativa por lo menos de los puntos que intenté desarrollar sobre lo institucional, lo histórico y lo económico, y el trabajo, por supuesto, y bueno, quedo a disposición y a la escucha atenta de todas ustedes. Muchas gracias. Oh, gracias a vos, Vanessa, muy perfecto, porque, bueno, todos los temas que has desarrollado eran el propósito, ¿no? Cumplen un poco el propósito de esta jornada de ver la situación de la mujer en las cuestiones laborales, ¿no? La diputada Vanessa quiere comenzar con el tema de la regulación del servicio de sexo, sobre la regulación del sexo, servicio ejercido por personas hetero, homo o bisexuales en Argentina, ¿no? Si se ha legislado sobre ello. No hay legislación al respecto, y bueno, es un debate muy abierto en las filas del movimiento feminista y dentro del movimiento feminista popular también. Hay en la Argentina un sindicato que se llama AMAR, es un sindicato que está enrolado en la CTA, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, pero no hay legislación en la materia, ni siquiera hay un debate parlamentario en la materia, o sea, no hay aún este debate. Como bien había explicado Sandra,
hay que congeniar, siempre decimos, la estrategia del palacio con la estrategia de la calle, es decir, lo institucional en el marco del Estado, con las instituciones libres del pueblo, las organizaciones libres del pueblo. Muchas veces en nuestro país el pueblo avanza más rápido que sus leyes, que sus normas y que sus instituciones. Esta es una materia donde hay una organización sindical ya creada y aún no hay una norma que regule la actividad. Y el debate está abierto, o sea, no hay una postura uniforme en todo el movimiento feminista, a favor o en contra de la regulación. Hay una problemática que, como bien lo explicaba Sandra, no es argentina, sino que es latinoamericana, que es la trata de personas, y muchas veces suelen cruzarse y chocarse estos debates sin que aún haya llegado a esa síntesis, digamos. Esto es todo cuanto tengo que decir al respecto. Muchas gracias. Esta es una pregunta de Santa Fe, seguramente de un votante tuyo, Vanessa, bueno, vos sos por la provincia de Buenos Aires, pero si te vas a candidatear a nivel nacional va a ser un votante tuyo seguro, porque lo conozco. Sobre la educación sexual integral, como si contempla el feminismo, está contemplado en este programa, ¿no?, de educación sexual integral en Argentina. Si sabés del tema o tenés algunos comentarios que hacer. Bueno, es que es al revés, en realidad el programa de educación sexual integral, la famosa ley de ESI, como la abreviamos en nuestro país, es un programa que fue una demanda del feminismo, en realidad, del movimiento feminista. La educación, incluso tuvo fuertes resistencias por parte de sectores muy conservadores de nuestra sociedad, y lo sigue teniendo aún hoy en día, ¿no? Digo, porque por esto de que los derechos y los avances en materia de derechos igualitarios nunca están plenamente establecidos, sino que siempre están en resistencia. Y aunque se logró que es una ley nacional y se logró que es una política de Estado, durante los 4 años del gobierno de la derecha en nuestro país, de Mauricio Macri, del 2016, de diciembre del 2015 a diciembre del 2019, se intentó desarticular su ejecución en las escuelas públicas. Es una demanda muy fuerte y que necesita mucho que el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios de educación provinciales la inviten a los distintos colegios y a las distintas direcciones de los colegios públicos, tanto jardín, primario, porque empieza en jardín esta educación sexual integral, empieza en la educación inicial básica, como le dicen ahora. Yo me quedé con la mía, que era jardín, digamos, pero hoy ya no es más jardín, es de educación inicial básica, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Ha sido sostenida muchas veces por la voluntad de las maestras, de las trabajadoras de la educación, pero cuando hay un Estado que desde la cartera educativa implementa, da materiales, da el soporte tecnológico y da los distintos lineamientos, es mucho más uniforme, digamos. La verdad que educación sexual integral hoy en día aborda tanto los temas del cuidado del propio cuerpo, desde los niños y niñas, más que nada cuando son bien pequeñitos, la identificación de las partes íntimas, la identificación de lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo aprender a recurrir a un adulto, cómo aprender a decir que no, cómo contar lo que nos pasa, y tiene una estrecha vinculación con con la faz preventiva, ¿no? Con la faz preventiva de muchas situaciones de abuso y de acoso. Tiene una estrecha vinculación luego en etapa más madurativa, en etapa de la sociabilización más en la adolescencia, de la prevención de la violencia y de las relaciones de violencia o las relaciones tóxicas en la adolescencia, y tiene mucho que ver, ya cuando las personas están en la escuela secundaria, en los colegios secundarios, tiene mucho que ver con
la prevención, la educación sexual, con la forma en que mantenemos relaciones y vínculos sexuales. Bueno, la verdad que educación sexual integral es en nuestro país integral. También habla de el autopercibimiento, cómo queremos ser, no evitar el rosa y el azul, como los colores, digamos. Bueno, la verdad que es un programa muy abarcativo y para mí es muy importante que, y así lo demostró desde su existencia hasta esta parte de este programa, es muy importante la determinación que haga el Estado Nacional y los estados provinciales sobre el programa. Pero también es muy importante que se lo tome desde el trabajo docente como una militancia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vanessa.